Tras la resurrección de Cristo, los 12 apóstoles fueron enviados a todos los rincones del mundo. Eran hombres comunes, pero con un mensaje que estremecía imperios. Jesús había vencido a la muerte. Dondequiera que llegaban, encendían la fe, pero también la ira de reyes, sacerdotes y ejércitos. No portaban espadas, ni armaduras, solo palabras que trastornaban a las multitudes. Y aunque sabían que su destino sería teñido de sangre, no retrocedieron. Cada uno de ellos afrontó su final con la mirada fija en el cielo, convencidos de que la muerte no sería el fin, sino el inicio de la eternidad. La primera llama en extinguirse sería la de Santiago, hijo de Zebedeo, cuyo martirio marcó el comienzo de una cadena de sacrificios inmortales. El filo de la espada sobre Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue el primero en entregar su vida. Su voz retumbaba en Jerusalén como un trueno, y las multitudes se agolpaban para escuchar sus palabras. Pero los poderosos lo vieron como una amenaza. El rey Herodes Agripa, temiendo que la fe creciera sin control, ordenó su captura. La sentencia fue rápida y cruel. Moriría por la espada. En el amanecer, las calles se llenaron de silencio. Santiago fue llevado ante el pueblo. Allí, lejos de temblar, levantó su mirada al cielo y proclamó: «Mi vida no es mía, sino de aquel que me rescató. A él entrego mi espíritu». El verdugo alzó la espada, y con un solo golpe, la cabeza del apóstol cayó. Su sangre marcó la tierra, convirtiéndose en la primera semilla del martirio apostólico. El eco de ese sacrificio se extendería, y uno a uno, los demás apóstoles seguirían su mismo camino. El destino de Pedro, el pescador convertido en roca. Después de la muerte de Santiago, la mirada de Roma y Jerusalén se volvió hacia el más conocido de todos, Pedro, el pescador de Galilea, aquel que Jesús llamó la roca sobre la que edificaría su iglesia. Pedro predicó en Judea, en Antioquía y finalmente en Roma, donde sus palabras conmovieron a esclavos y senadores por igual. Pero el imperio no toleraba un reino que proclamara a Cristo por encima de César. Arrestado en tiempos de Nerón, Pedro fue condenado a morir en la cruz. Cuando los soldados lo condujeron al lugar de su ejecución, pidió algo inesperado: «No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme cabeza abajo». Así fue clavado en el madero invertido, y mientras el mundo lo veía caer, los cielos lo recibían con gloria. La fe no se apagaba con su muerte. Al contrario, ardía con más fuerza que nunca. Pero mientras Roma celebraba, lejos de allí, otro discípulo enfrentaba su destino en la India. El martirio de Tomás, el incrédulo convertido en testigo. Tomás, conocido como el incrédulo, se había transformado en un guerrero de la fe. Su camino lo llevó hasta la India, donde fundó comunidades que crecieron en secreto bajo la sombra de templos paganos. Pero su firmeza atrajo la ira de los sacerdotes locales. Una noche, mientras oraba, fue sorprendido por hombres armados. Con lanzas lo atravesaron, y su voz se apagó en la penumbra. Sin embargo, hasta el último instante, Tomás proclamó: «Mi Señor y mi Dios». El apóstol que dudó fue el mismo que murió con fe inquebrantable. Andrés, el predicador en tierras lejanas, Andrés, hermano de Pedro, llevó el mensaje de Cristo hasta Grecia. Sus palabras prendieron fuego en los corazones, pero también encendieron la furia de los gobernantes. Cuando fue arrestado, lo condenaron a morir en una cruz en forma de X. Mientras era atado a la madera, sonrió y dijo: «Salve, oh cruz, instrumento de salvación, yo también te abrazo». Durante 2 días completos predicó desde aquel madero, alentando a la multitud que lo rodeaba. Solo cuando su voz se quebró, el silencio cubrió la colina. Felipe, el predicador de milagros. Felipe viajó hasta Asia Menor, donde realizó milagros que asombraron a pueblos enteros. Sanaba enfermos y convertía multitudes, lo que desató la ira de los poderosos. Fue arrestado y llevado a una ejecución pública. Mientras lo clavaban en una cruz, no gritó de dolor, sino que alzó la voz en oración:
Señor, recibe mi espíritu. Su muerte no apagó la fe, sino que encendió a nuevos creyentes que proclamaron su nombre, Bartolomé y el martirio sin piedad. Bartolomé llevó el evangelio hasta regiones de Armenia y Persia. Allí su mensaje fue recibido con furia. Capturado por los reyes locales, fue sometido a uno de los martirios más crueles. Lo desollaron vivo antes de decapitarlo. Su cuerpo fue destruido, pero su fe permaneció intacta. Para los que lo vieron morir, aquel acto fue un testimonio imborrable de la verdad que proclamaba. Mateo, el publicano transformado en mártir. Mateo, antiguo recaudador de impuestos convertido en apóstol, llevó su testimonio a Etiopía. Allí predicó contra la idolatría y defendió la fe con valentía. Fue asesinado mientras celebraba la misa, atacado por soldados que entraron al templo. Su sangre, derramada sobre el altar, fue vista por sus seguidores como un sacrificio sagrado. Santiago el Menor, pastor de Jerusalén. Santiago el Menor, conocido como el hermano del Señor, fue obispo en Jerusalén. Hombre justo y de gran sabiduría, guiaba a la comunidad en medio de persecuciones. Los líderes religiosos lo odiaban por su influencia, y lo llevaron a lo alto del templo. Desde allí, lo empujaron al vacío. Herido pero aún vivo, se arrodilló para orar por sus enemigos. Entonces lo remataron con golpes de piedras y palos. Su muerte estremeció la ciudad santa, pues incluso sus asesinos reconocían su santidad. Simón el Celote y Judas Tadeo, hermanos en martirio. Simón el Celote, el guerrero convertido en siervo de Cristo, llevó su misión hasta Persia. Allí fue arrestado por predicar contra los ídolos y condenado a ser aserrado vivo. Mientras su cuerpo era destrozado, su espíritu permanecía firme, entregado a su Señor. Judas Tadeo, el apóstol de la esperanza. Judas Tadeo, conocido como el apóstol de las causas imposibles, también predicó en Persia junto a Simón. Tras ser apresado, fue golpeado sin piedad hasta que su vida se apagó. Pero su mensaje trascendió el tiempo, convirtiéndolo en intercesor de los más necesitados. Matías, el elegido en lugar de Judas Iscariote. Matías, elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, viajó hasta tierras lejanas de Judea y fue lapidado por proclamar a Cristo. Cuando aún respiraba, lo decapitaron. Su martirio selló su lugar entre los 12, siendo fiel hasta el final. Juan, el discípulo amado. Juan, el más joven de los apóstoles y llamado el discípulo amado, fue el único que no murió asesinado. Arrojado a una caldera de aceite hirviendo en Roma, sobrevivió milagrosamente. Exiliado en la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis, testimonio de visiones divinas. Murió anciano, siendo el último guardián vivo de la memoria de Jesús. El eco del sacrificio. Uno a uno, los apóstoles fueron cayendo, sus cuerpos abatidos por espadas, lanzas, piedras y cruces. Pero cuanto más derramaban su sangre, más fuerte crecía la fe. Era como si cada muerte encendiera una nueva antorcha en la oscuridad del mundo. El legado que desafió imperios. El Imperio Romano creyó haber silenciado sus voces, pero no comprendían que las palabras de Cristo ya corrían como fuego indetenible. Los apóstoles, con su sacrificio, habían sembrado la semilla de una fe que ni los ejércitos ni los emperadores pudieron extinguir. De mártires a leyenda. Con el paso de los siglos, las historias de sus muertes se convirtieron en leyendas. No eran relatos de derrota, sino cantos de victoria, ejemplos de hombres que eligieron morir antes que negar a su maestro. El precio de la fe. El precio que pagaron fue alto. Humillación, tortura, soledad y dolor. Pero en cada herida, en cada gota de sangre, brillaba la certeza de que su fe era más fuerte que la muerte. Semillas de eternidad. La sangre de los apóstoles fue semilla de nuevas comunidades. Sus nombres se convirtieron en pilares de la Iglesia y sus historias en inspiración para generaciones enteras. El triunfo de la cruz. De oriente a occidente,
Su legado levantó templos, encendió himnos y dio esperanza a millones. El mundo intentó callarlos, pero ellos se levantaron como voces eternas. En cada cruz, en cada espada, en cada golpe recibido, se escuchaba una sola verdad: Cristo vive. El final que fue un principio. Así terminó la vida terrenal de los 12, pero comenzó la gloria eterna de su misión. No fueron reyes ni guerreros, sino pescadores, recaudadores, hombres comunes que se convirtieron en gigantes de la fe. Su muerte no fue derrota, sino victoria. No fue silencio, sino un eco que aún resuena en los corazones. Los apóstoles entregaron todo, y con ello encendieron una llama que jamás se apagará, la llama de Cristo en el mundo.